El voto cadena es uno de los fraudes electorales más antiguos. Nos vamos a enfocar en el voto cadena. Para hablar del voto cadena, que es el fraude más antiguo, si se quiere, y que lo cometen en todas y en cada una de las elecciones, y lo que nosotros tenemos que hacer es justamente estar muy informados de cómo se comporta el voto cadena y ver cómo lo podemos descubrir. Entonces vamos a compartir un video donde intentamos explicar muy claramente cómo es el voto cadena. Y después voy a compartir algo más con ustedes. El voto cadena es uno de los fraudes electorales más antiguos. Esta trampa es utilizada por los políticos clientelistas porque les garantiza que el ciudadano que extorsionan con una prebenda, subsidio, etc., vote por la boleta que ellos le ordenan. Se requiere una masa cautiva de votantes para cometer este fraude. El primer eslabón de la cadena es robar un sobre firmado de la mesa y llevárselo al puntero, o robarse un sobre en blanco de la mesa y esconderlo, luego ir a votar para recibir el sobre firmado por el presidente y los fiscales, y ya en el interior del cuarto oscuro, poder falsificar las firmas en el sobre robado. Una vez fabricado el sobre trucho, lo ingresa en la urna rápidamente sin que lo vean los fiscales, llevándose el sobre verdadero en sus bolsillos para entregárselo al puntero. Está todo listo para comenzar a encadenar los votos. El puntero introduce la boleta en el sobre, lo cierra, se lo entrega al votante cautivo y lo obliga a traer el sobre firmado que le darán en la mesa de votación. Al llegar a la mesa, el votante amenazado recibe su sobre de votación, se lo guarda y al salir introduce en la urna el voto cerrado que le dio el puntero. Fuera de la escuela debe entregar el sobre auténtico al puntero para que sea entregado al siguiente votante de la cadena. Se repite el proceso sucesivamente. El sistema es casi infalible. El voto cadena es criminal porque le quita la libertad de elección que tiene el ciudadano y en su lugar es un puntero político quien se encarga de ejercer el derecho que le corresponde. Por eso, si los fiscales no están atentos a los sobres y a sus firmas antes de ingresar a la urna, el voto cadena no puede descubrirse. Bueno, espero que haya quedado bastante claro cómo funciona el voto cadena, donde comienza con un robo de sobres. Es por eso que nosotros necesitamos firmar poca cantidad de sobres, por eso no vamos a aceptar firmar más de 5. Y por otro lado, por eso es tan importante de mantener el control del color con que firmamos el sobre y revisar el sobre sin tocarlo del elector antes de que lo ingrese a la urna, mirando con atención que sea nuestra firma legítima y que sea el mismo sobre que le entregó la autoridad de mesa. Primero vamos a hacer el mito 6. ¿Por qué quiero esto? Les voy a dar una triste noticia. Por eso siempre les digo cómo descubrir el voto cadena. Porque la cadena no se corta nunca. ¿Por qué no se corta nunca? Porque cuando ya te robaron un sobre y vos le das, ya lo robaron y se lo llevaron al puntero. Entonces le ponen la boleta adentro, ese votante cautivo llega a la mesa de votación, le dan un voto, un sobre para ir al cuarto oscuro, se lo esconde y saca el que le dio el puntero cerrado obligándolo a votar por una boleta en particular. Entonces, cuando vuelve al cuarto oscuro y el fiscal lo descubre porque se da cuenta que no es su firma, que no es el sobre que se le dio, ¿qué se hace? Se dice que sospechamos, se le dice a la autoridad de mesa, ese no es el sobre que entregamos, tenés que estar seguro, pero lo sostenés, y entonces ese es otro momento, si se quiere, violento, porque obviamente el votante amenazado por el puntero tiene miedo que lo descubra el puntero y que después tenga una reprimenda. Entonces, ahí está la función del fiscal, calmando a ese votante y haciéndole saber la ley. Diciéndole que nadie puede obligarlo a votar, que se quede tranquilo, que ese sobre se va a romper, cuando dudamos de que ese sobre no sea el auténtico, se rompe
se rompe y se tira. Y se le permite al votante nuevamente ingresar a votar. Se le da un nuevo sobre y obviamente se lo vuelve a controlar antes de ingresar a la urna y se lo deja votar. Ustedes dirán, ¿y con esto? Con esto no rompo la cadena. Por eso les digo, la cadena no se corta nunca. Pero hacemos algo muy importante que está sobre todas las cosas, que es devolverle la libertad al votante. El votante esta segunda vez le estamos dando la libertad de votar por quien él quiera. Porque cuando uno va descubre el voto cadena y se lo hace saber al elector, el elector, uno le pide de buena manera que devuelva el sobre, pero de ninguna manera lo va a devolver. Entonces, uno no puede desnudar al elector para que devuelva el sobre. Entonces es seguro que el sobre que robó se lo va a llevar al puntero, pero él va a votar en libertad. Y les aseguro que cumplimos una segunda cosa cuando estamos muy atentos. El puntero se entera que en esa mesa hay fiscales que están haciendo las cosas bien, que están controlando cada uno de los sobres que entra a la urna. Entonces, cumplimos dos objetivos. No cortamos la cadena, por eso quiero que sepan que eso es un mito, pero por lo menos le devolvemos a cada elector la libertad de votar y le avisamos indirectamente al puntero que en esa mesa las cosas se hacen bien. Entonces, ¿cómo descubrir el voto cadena? Siempre la boca de la urna debe estar a la vista de los fiscales. Son cosas que vimos anteriormente, pero que justamente son para descubrir el voto cadena. Firmar siempre solo 5 sobres por vez, como máximo. Y siempre cambiar de color de tinta en cada tanda. Por otro lado, siempre llevar el registro de los sobres que ingresaron, el lugar donde firmaste y el color con el que firmaste para que sea fácilmente identificable si es el sobre genuino, el que le entregamos al ingresar al cuarto oscuro. Y siempre, siempre, absolutamente a todos los electores y a cada uno de ellos se le pide que muestre a los fiscales el sobre con las firmas antes de ingresar a la urna. Cada vez que un elector sale del cuarto oscuro, no puede haber ningún fiscal que esté distraído. Es el momento más importante donde el fiscal tiene que solicitarle al elector que muestre el sobre con sus firmas. Recuerden que cuando uno descubre el voto cadena y el elector se pone un poco tenso, más que nada por la represalia que pueda tener el puntero con él, tranquilizarlo, decirle que él va a votar, que no se haga ningún problema, y que el artículo 9, está bueno que ustedes lo sepan, por lo menos decírselo al elector, dice que el sufragio es individual, que ninguna autoridad, ni persona, corporación, partido o agrupación política puede obligar al elector a votar en grupos de cualquier naturaleza o denominación que sea. Y el artículo 10 es el amparo del elector. ¿Qué dice? El elector que se considere afectado en sus inmunidades, en su libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio, podrá solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquier otra persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al juez federal con competencia electoral o al magistrado más próximo o a cualquier funcionario nacional o provincial, quienes estarán obligados a adoptar urgentemente las medidas conducentes para hacer cesar el impedimento si fuera ilegal o arbitrario. Y además tiene el artículo 139 que lo avala. Se considera delito obligar a una persona a votar por un partido en especial y se penará con prisión de 1 a 3 años a quien obligara a un elector a votar de manera determinada. Y luego el artículo 140 también dice, se impondrá prisión de 2 meses a 2 años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo. Eso es respecto al voto cadena, que me parece que es importante. Y recuerden, el voto cadena se inicia con un sobre robado. Por eso es que los ojos del fiscal siempre están sobre los sobres en blanco que están en la caja de la autoridad de mesa, los sobres firmados que están sobre la mesa en la tanda de 5 que vamos a firmar, y el sobre cuando sale del cuarto oscuro con las firmas. Los ojos del fiscal siempre están sobre los sobres. Y es la única manera de descubrir el voto cadena y devolverle la libertad al elector.
Pero para que no exista el voto cadena, la única manera de evitarlo es evitar el robo del sobre.